del Padre Jeff. Bienvenidos, bienvenidos. Muy buenas noches, queridos hermanos, sean bienvenidos a este su programa Neumatología. En esta ocasión vamos a tomar este programa. El Padre Jeff no está en la ciudad, no está disponible en este momento, entonces me pidió que lo cubriera y lo hago con todo gusto. Mi nombre es Diácono Javier Moriel. Muchas gracias por estar aquí en Koinonia Radio, por seguir en sintonía con nosotros, por apoyarnos, por ser parte de esta obra de evangelización. Y hablar de neumatología pues es algo muy delicado, es un asunto muy serio. No sé cómo le hace el Padre Jeff para hacerlo, ¿verdad? Me lo imaginaba yo desde Morning Coffee hasta Koinonia Agape para llegar a neumatología, los tratados del Espíritu Santo. Pero pues bueno, vamos a ver qué es lo que nos enseña la iglesia, qué es lo que nos enseñan los hombres de iglesia, los hombres santos, los hombres de fe. En esta noche vamos a hablar precisamente del Espíritu Santo, pero como el gran desconocido. Creo que nos falta mucho todavía de comprender, de vivir, de asimilar, de entender de lo que es y lo que hace el Espíritu Santo, cómo actúa, qué es la obra que realiza en nuestras vidas. Siempre lo he dicho, tenemos una imagen muy clara de lo que es el Padre, ¿verdad? Al Padre le hablamos, a Dios Padre, nos dirigimos a Él con respeto, le pedimos, sabemos que Él es el Creador, que Él es el Padre, que es nuestro Hacedor. Nos referimos a Él siempre, nos referimos también a Jesucristo, al Verbo, al Hijo, al que se hizo hombre, al que es la imagen visible del Dios invisible, según Colosenses. A Jesucristo le hablamos de tú, lo tuteamos, le pedimos, es nuestro chullito a veces, mal dicho, ¿verdad? Pero nos referimos ahí con este cariño. Sabemos que Él estuvo en la tierra, que es un hombre como nosotros, casi en todo igual, menos en el pecado, lo sabemos, lo entendemos, pero a lo que me refiero es a esta confianza con que podemos hablarle al Padre y con que podemos hablarle al Hijo. Creo que los humanos siempre necesitamos tener imágenes para poder acercarnos, darnos una idea y tener una confianza en cuanto a Dios se refiere. Al Espíritu Santo lo hemos visto en la palabra de Dios pues de muchas maneras. Una de ellas, de las más simbólicas creo yo, es en forma de paloma. Sabemos que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre Jesucristo, y tal vez así podemos nosotros interpretar, o tal vez así nosotros podemos asimilar, pero no es una persona la paloma, ¿verdad? Desciende en forma de paloma, pero no es una persona. Entonces creo yo que hay cierto alejamiento a esta imagen, pudiera ser así, es mi percepción, ¿no? Por eso yo lo quiero tratar en esta noche al Espíritu Santo como el gran desconocido, como le han dicho muchos santos, entre ellos el santo de mi devoción, que es San José María Escrivá de Balaguer. Y de ahí quiero partir leyendo un poquito algo de lo que él habla en uno de sus libros que se llama Es Cristo que pasa, que es un libro de homilías. Ahí viene algo que saqué un extracto que quiero leerles aquí para ir entendiendo cómo es el Espíritu Santo, este gran desconocido, y dice así: los hechos de los apóstoles, al narrarnos los acontecimientos de aquel día de Pentecostés, todos nosotros sabemos lo que sucedió en Pentecostés, en el que el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego. Aquí tenemos otra forma, ¿verdad? Forma de lenguas de fuego. Ahorita hablábamos de la paloma, ahora es en forma de lenguas de fuego. Sobre los discípulos de nuestro Señor, nos hacen asistir a la gran manifestación del poder de Dios, con el que la Iglesia inició su camino entre las naciones. La victoria que Cristo, con su obediencia, es un punto importante, con su inmolación en la cruz, con su entrega, regalando su vida, pero también la parte elemental, la parte más importante, y con su resurrección, había obtenido sobre la muerte y sobre el pecado. Se reveló entonces en toda su divina claridad. Aquí estamos tratando de entender cómo llega el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Recordemos que es una promesa de Jesucristo, que va a enviar a este Consolador, a este Paráclito, a este abogado, como él lo menciona, o como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Desciende en forma de lenguas de fuego y empieza a realizar su obra en la iglesia que estaba ahí reunida en el cenáculo. Allí empieza a realizar su obra
les regala muchas cosas que lo vamos a ir viendo más adelante, que todos ya entendemos lo que sucede en Pentecostés, ¿verdad? Y nos habla aquí entonces de estos tres elementos importantes para que se realice esta obra de que venga el Espíritu Santo. Jesucristo mismo tiene que hacer algo, tiene que entregar su vida con una obediencia. Y aquí podemos recordar esos momentos en el que Él está orando ahí en el monte, cuando deja a sus apóstoles y dice: estén conmigo, voy a orar. Y dice: Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que Jesucristo padeciera, muriera y resucitara. Y Jesucristo es obediente, como dice aquí, a ese mandato, a esa voluntad del Padre, con su obediencia, con su humildad, con su obediencia, con su inmolación en la cruz, con su entrega, con su vida, con esa pasión que vive, con ese vía crucis que Él vive, pero también con su resurrección. Entonces, esto se tiene que dar ¿para qué? Para que venga el Espíritu Santo que va a continuar la obra del Padre. Porque no podemos decir que con Jesucristo se va todo, cuando Él muere, resucita y se va con el Padre, entonces ya quedamos desamparados. No, precisamente por eso Jesucristo deja el Espíritu Santo como una promesa que viene a realizarse en ese día de Pentecostés en la vida de la iglesia primitiva, en la vida de aquella iglesia que empieza a surgir, que empieza a nacer y que comienza a vivir esta realidad de tener el Espíritu Santo entre ellos, con Pedro, con aquellos apóstoles, con aquellas mujeres, con María Santísima, la Madre de Jesús, que también está ahí. Entonces continuamos con lo que nos dice San José María Escrivá de Balaguer. Los discípulos, que ya eran testigos de la gloria del resucitado, experimentaron en sí la fuerza del Espíritu Santo. Sus inteligencias y sus corazones se abrieron a una luz nueva. Habían seguido a Cristo y habían acogido con fe sus enseñanzas, pero no acertaban siempre a penetrar del todo su sentido. Era necesario que llegara el Espíritu Santo de verdad, que les hiciera comprender las cosas. Ellos tenían una esperanza, hermanos. Ellos tenían la esperanza de que iban a recibir algo, y ahí estaban orando, y estaban, me imagino yo, viviendo sus luchas, viviendo sus dudas, viviendo sus inquietudes, pero aún dentro de eso, ellos están con la esperanza, están a la espera de lo que va a llegar. Y llega el Espíritu Santo, que llega a abrir su entendimiento, que llega a darles esta nueva luz, como dice San José María Escrivá de Balaguer, para que les hiciera comprender todas las cosas. Sabían que solo en Jesús podían encontrar estas palabras de vida eterna. Pedro se lo dice, ellos entienden eso. Pedro era el mayor de los discípulos, Pedro era el mayor de los apóstoles, Pedro era el que dice estas palabras: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y los demás lo asimilaban, sabían que Jesucristo era el único que tenía las palabras de vida eterna. Y dentro de esas palabras de vida eterna, Él les dice: no se van a quedar solos, les voy a enviar al Espíritu Santo. Y estaban dispuestos a seguirle, y estaban dispuestos a dar la vida por Él, pero eran hombres débiles. Y cuando llega la hora de la prueba, huyeron, lo dejaron todo. El día de Pentecostés, que se da después de todo esto, todo eso ha pasado. El Espíritu Santo, que es un espíritu también que les va a dar el don de la fortaleza, ese espíritu de fortaleza, los hace firmes, les ayuda a que ya no tengan ese miedo, a que ya no piensen solamente en ellos como hombres, les ayuda a que salgan adelante, los hace firmes, los hace seguros, los hace audaces. La palabra de los apóstoles resuena vacía antes de eso, pero después resuena recia y vibrante por las calles y plazas de Jerusalén. Y recia y vibrante no solo en el idioma que ellos hablaban, ¿verdad? Porque sabemos que ahí había hombres y mujeres que habían venido de todas las diversas regiones, estaban poblando aquellos días la ciudad. Había partos, había medos, había elamitas, había gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia. Sabemos todo lo que había y era un collage, ¿verdad?, de culturas. Había de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia, de Cirene, había gente de Roma, obviamente, había judíos, había prosélitos, había cretenses, había árabes, había un sinfín de personas que hablaban
en muchísimas lenguas. No todos hablaban la misma lengua, no hablaban el griego, no hablaban el arameo, no hablaban el latín, no se entendían entre ellos, había gente de todos lados. Pues bueno, cuando estos apóstoles reciben el Espíritu Santo que les va a ayudar a que ya no tengan miedo y a que prediquen la palabra, que prediquen el Evangelio, les da también unos dones extraordinarios, de tal manera que ellos salen a predicar con fuerza y con poder, con la fuerza y el poder que les daba el Espíritu Santo. Y las personas que estaban ahí, que ya vimos de dónde había de más de 10 lugares diferentes, alejados uno del otro totalmente, culturas diferentes, lenguajes diferentes, todo diferente, pero ellos los escuchaban, los oían hablar en sus propias lenguas. Y esto es algo que tiene el Espíritu Santo. Ahora lo vemos en la actualidad con la renovación. Hay que tener mucho cuidado con lo que pasa también, pero de ahí surge todo esto. No podemos decir que el Espíritu Santo quedó solamente en aquellos momentos, pero también en la actualidad, vamos a hablar de la actualidad, hay que ser muy cuidadosos de rescatar que lo que se vive en la iglesia sea auténticamente dones del Espíritu Santo. El Señor tocó a aquellos discípulos, el Señor tocó a aquellos corazones y los va ayudando y los va conduciendo hacia una fe fuerte, una fe firme. Queridos hermanos, vamos a ir a un breve corte y en un momento vamos a continuar aquí en su programa Neumatología, donde el titular es el Padre Jack, pero en esta ocasión no se encuentra. En un momento continuamos. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, Santo Espíritu. Koinonia Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonia Radio, nueva línea telefónica. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener Esos frutos, ¿verdad? Que el Padre seguramente ha hablado mucho en este programa. Ellos, al recibir el Espíritu Santo, tienen muchísimos dones que empiezan a aplicar, empiezan a tener una visión, el don de inteligencia, ahí podemos entenderlo, el don de conocimiento. Empiezan a tener la visión de lo que tiene que suceder en la iglesia para que la iglesia crezca, para que no se quede nada más en ese lugar donde ellos estuvieron, lo repito, sino que la iglesia empiece a ser fecunda y que llegue a todos los hombres. Ahí parten entonces Saulo y Bernabé, pero sabemos que hay muchísimos más que salen luego a otros lugares, a España, a muchos más lugares. Luego, a través de los tiempos, llega esa evangelización también aquí a América Latina, está llegando a todos los lugares del mundo. Esta creencia, esta fe en Jesucristo, esta fe también de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es muy importante que lo entendamos así. Y volviendo al punto del principio, ¿verdad? Sí lo decimos, sí lo invocamos a veces al Espíritu Santo, pero mucho se nos olvida a veces orar y pedir al Espíritu Santo. Hay oraciones muy bonitas, la iglesia tiene unas, cuando uno está en los diferentes grupos parroquiales o apostólicos que se reúnen, o cuando uno inicia a veces con una oración que dice: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y es más larga la oración, pero mucha gente se queda con esta parte, ¿verdad? Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Estamos haciendo una invocación, sí, al Espíritu Santo, pero creo que pocas veces oramos al Espíritu Santo. Ahorita hablaba de la renovación carismática y de todas las comunidades de nueva
que apenas han comenzado, que no tienen muchos años, la renovación, las comunidades de alianza. Yo pertenezco a comunidad Koinonia, comunidad de alianza, comunidad carismática. A veces nos da miedo, nos frenamos un poquito a abrirnos a lo que nos ofrece. Hay que tener cuidado, pero no hay que descartar que es algo genuino también. Yo creo que si son aceptadas por la iglesia, quiere decir que hay que tener esa confianza en esas comunidades que se centran mucho en esto, ¿verdad? Renovación carismática en el Espíritu Santo. Renovación carismática en el Espíritu Santo, pues quiere decir que es una nueva manera de pensar, una manera de pensar diferente, pero abierta precisamente a los dones y los carismas del Espíritu Santo, sin miedo. Y de ahí se desarrollan muchos dones, de ahí se desarrollan muchísimas cosas. El Espíritu Santo está donde Él quiere estar y sopla donde Él quiere soplar. Me viene a la mente estos sacerdotes tan inteligentes que tenemos muchísimos, bendito sea Dios, aquí en nuestra iglesia local de Tijuana. Son inspirados por el Espíritu Santo, pero le han macheteado también. Han macheteado, entiéndase, por estudiar, se han quemado las pestañas. Hablo en un lenguaje coloquial para que entendamos. Han sacrificado parte de su tiempo, de sus noches, leyendo, aprendiendo, y es el Espíritu Santo el que ha querido enseñarles, porque hay muchos que hemos leído, me pongo en este grupo, y a lo mejor no tenemos esa capacidad, ¿verdad?, de captar y de retener, de retención sobre todo, pero ellos increíblemente lo pueden hacer, lo pueden lograr. Bueno, ahí está el Espíritu Santo actuando. Hemos escuchado unas predicaciones maravillosas de la palabra de Dios los domingos en las homilías, tantas predicaciones, tantas homilías, tantas reflexiones tan hermosas, que no son sino obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Dios quiere transmitir al pueblo en un lenguaje sencillo, en un lenguaje claro, por boca obviamente de todos estos maestros, ¿verdad? No se diga de nuestro señor arzobispo, administrador apostólico, tan llenas de reflexión, sus homilías y todo. Esto es obra también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que no tiene límites, pero el Espíritu Santo al que debemos invocar y al que debemos dejar que actúe en nuestros corazones, que actúe en nuestras vidas, siempre con confianza y siempre seguros de que sigue siendo, hasta el día de hoy, 2016, una promesa de Jesucristo. Me voy, pero no los dejo solos. Le pediré a mi Padre que envíe sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo podemos decir también que es el amor del Padre y del Hijo, la acción de ese amor del Padre y el Hijo que se queda manifiesta en nuestras vidas. Dios nadie lo puede ver. A Jesucristo lo vemos ahí en una imagen, en un crucifijo. Ese no es Jesucristo, nos representa a Jesucristo, pero el Espíritu Santo no lo vemos, pero sí lo podemos sentir, ese ruaj, ese viento, ¿verdad?, que llega, que toca y que permanece, que reaviva y que reafirma nuestra fe. Así es el Espíritu Santo, queridos hermanos. Pero bueno, vamos a ir a un segundo corte y después continuamos. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruaj, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. Continuamos, queridos hermanos, recordándoles que en esta ocasión no está el Pariev titular de este programa de Neumatología, y también quiero aprovechar este intermedio para invitarlos este próximo 13 de agosto en el restaurante La Escondida a nuestro tradicional desayuno Pro Radio, que ahora se ha extendido porque estaba ocupado el lugar en la primera semana, el primer sábado de agosto, pero bueno, la segunda semana ahí vamos a estar. Los esperamos
para seguir compartiendo con ustedes. Vamos a tener algunas sorpresas ahí. Como siempre, ustedes que siempre nos acompañan, recuerden, este 13 de agosto, ahí está la cita, en el restaurante Escondida, y con eso ustedes nos apoyan, nos ayudan a seguir evangelizando a través de estos medios de comunicación, como es radio y como es internet. Ayúdenos también a promoverlo. Hay mucha gente que todavía no conoce esta estación, aunque usted no lo crea. Bueno, pues ayúdenos a hacer llegar esta invitación a escucharnos, a escuchar 800 AM, Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis, que usted sabe se enfoca en informar, pero también en formar, en educar. No solamente es un periódico, no solamente es una revista, no son programas de revista, sino que también son programas formativos donde podemos conocer más de nuestra fe. Y les decía, volviendo a tocar el punto del Espíritu Santo, que cuando hacemos, por ejemplo, la señal de la cruz, hacemos o decimos el nombre de las tres divinas personas. También cuando rezamos el Gloria, ¿verdad? Adoramos a la tercera persona de la Santísima Trinidad, cuando decimos Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo. Nunca decimos Gloria al Padre y al Hijo, nada más. Siempre incluimos al Espíritu Santo, aunque no entendamos bien, que eso es lo que les decía antes de irnos a corte, pues que debemos acercarnos más y no tener miedo a orar a Dios Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Tal vez son unas de las pocas oraciones que invocamos o que rezamos explícitamente al Espíritu Santo, pero podemos hacer muchas más. Por eso les decía al principio del programa que muchos lo han llamado al Espíritu Santo el gran desconocido, y una vez que empiezan a conocer, que empiezan a vivir una vida regular de oración, de entrega, de sacrificio, se dan cuenta que es el Espíritu Santo el que los va a venir a fortalecer y que actúa. En nosotros, en los cristianos, sabemos que el Espíritu Santo lo recibimos desde nuestro bautismo. Es tan importante que lo recibimos desde nuestro bautismo. Lo confirmamos, su obra, su actuar en nuestras vidas en el sacramento de la confirmación. Y en cada momento que vamos avanzando en los sacramentos, vamos siendo fortalecidos y llenados por el Espíritu Santo. Necesitamos entonces renovar. Muchas veces, o muchas comunidades también lo hacen, renuevan sus compromisos bautismales. No es que se vuelven a bautizar, porque no, el bautismo es uno solo, ¿sí? Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, dice la palabra. Pero sí hay que buscar renovar estos compromisos bautismales, que es un compromiso no de que tengo que cumplir con él, es un compromiso hermoso, es un compromiso en el cual yo recibo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran desconocido porque es la persona divina más misteriosa en un sentido, ¿no? Yo no hablo de misterio de algo oscuro, siniestro, para nada. Misteriosa en el sentido de que pocas veces entendemos cómo es y cómo actúa en nuestras vidas. Al Padre, ya les decía, pues lo rezamos, le pedimos. A Jesús le preguntaron cómo hay que orar y Jesús instituye esta oración que decimos diariamente, que la conocemos de memoria y en la cual pedimos al Padre: Padre nuestro que estás en el cielo. Sabemos dónde está y sabemos que es nuestro Padre. Y sabemos también que Jesucristo habla varias veces en el Evangelio del Padre. Y también conocemos al Hijo que se hace hombre, como les decía, sí. Pero el Espíritu Santo también es verdadero Dios. Y la misión que tiene es de suma importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a ayudarnos a santificar nuestra alma. ¿Qué es santificar nuestra alma? Es llenarnos de Dios. Es que vayamos dejando las impurezas. Es que vayamos dejando el pecado que puede controlarnos, el egoísmo, nuestra propia humanidad. Cuando nosotros vamos siendo llenos en nuestra vida, en nuestro actuar, en nuestra oración y con los sacramentos del Espíritu Santo, podemos reflejar una vida diferente. Podemos dejar ciertas tendencias, ciertas tentaciones, ciertas cosas. ¿Por qué? Porque es la acción del Espíritu Santo que empieza a trabajar en nosotros. La adorna esta santificación de nuestra alma, la adorna el propio Espíritu con los dones y con los frutos. Por eso sabemos
pero a veces no entendemos o no comprendemos, sabemos nada más, pero no reflexionamos en que somos templos vivos del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo mora en mí. Por eso San Agustín decía: te andaba buscando por todas partes y te encontré dentro de mí. El Espíritu Santo mora, el Espíritu Santo actúa dentro de uno, cuando uno lo entiende y cuando uno lo deja. Somos templos, somos esos templos vivos consagrados al Espíritu Santo. Así decía San Pablo también, somos como tabernáculos vivos. Dios vive dentro de nosotros cuando nosotros lo permitimos, pero también cuando nosotros lo demostramos. Tenemos el Espíritu Santo, diría yo, en potencia. Está dentro de nosotros, pero el Espíritu Santo actúa conforme nosotros lo dejamos que trabaje en nuestras vidas, siendo buenos, siendo santos, sirviendo a los demás, predicando el Evangelio. Esa es la manera en que nosotros demostramos estos dones y estos frutos. Y yo vuelvo al punto de que siempre menciono, lo más difícil para nosotros los cristianos es tener una vida de testimonio. El testimonio es lo más difícil, porque a veces podemos mucho hablar, podemos mucho decir, podemos darle consejos a todo mundo y quedarnos sin ellos, como dicen, ¿verdad? Podemos andar diciendo y haciendo por aquí, por allá, porque es bien fácil meternos en las vidas de los demás y tratar de resolver lo que los demás están pasando, pero vivirlo verdaderamente, ese testimonio de que somos templos vivos del Espíritu Santo y de que estamos dejando que el Espíritu Santo mueva nuestros corazones, esto es lo difícil. ¿Por qué es difícil? Porque a veces no es genuino o porque no nos hemos desprendido totalmente de lo que el mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece muchas cosas, muchas tentaciones, vivimos inmersos en el mundo, pero no somos del mundo, como dijo Jesucristo, ¿verdad? En esa oración sacerdotal: Padre, te pido por ellos que viven en el mundo, pero no son del mundo. Quiere decir que nosotros estamos aquí, esta es nuestra realidad, vivir en este mundo, pero no pertenecemos a este lugar. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a entender esta parte del Dios que mora en nosotros, del Dios que vive en nosotros, del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Y por eso tiene que salir de adentro hacia afuera a través del testimonio y a través de los dones y de los frutos que nosotros desarrollamos, porque Él quiere dárnoslos. Nunca nada es porque no lo hemos merecido, todo es don inmerecido, todo lo que viene de Dios es por su infinita misericordia y Él quiere actuar, pero quiere que nosotros pensemos en ello. Somos como tabernáculos vivos, decía San Pablo, y esta es una expresión magnífica. Dios mora en nosotros, Dios mora en nosotros, Dios cuya belleza llenaría cualquier espacio, se oculta en la pequeña habitación de mi alma, escribió Santa Teresa de Jesús. Dios que puede hacer lo que sea, Dios que es un Dios grande, Dios que es un Dios hermoso y maravilloso y misericordioso y que tiene todas esas cualidades buenas, obviamente, de Dios, Dios que puede hacer cosas grandiosas, ha querido ocultarse dentro de nuestro corazón o en esta pequeña habitación del alma, como escribió Santa Teresa. Por alguna razón, Dios nos ha formado, somos su creación, Dios ha querido quedarse con nosotros y nos ha hecho a su imagen y semejanza. Pero esa imagen y esa semejanza a Dios no es esta, la persona física, no es esta la persona tal cual, de carne y de hueso, es lo que está detrás, es lo que nos mueve, es lo que nos hace actuar. Ahí es donde se manifiesta este Dios. Ya en el Antiguo Testamento, el libro de la sabiduría, por ejemplo, evoca al Espíritu Santo como ese educador que rehúye el engaño, que aleja de los pensamientos vacíos. Ya ahí ya van entendiendo que es a través del pensamiento y del actuar donde se manifiesta Dios. Un espíritu inteligente, un espíritu santo, un espíritu único, un espíritu múltiple porque puede desarrollarse de muchas maneras, un espíritu sutil, un espíritu ágil, perspicaz, inmaculado, claro, impasible, amante del bien, un Espíritu Santo que va más allá de lo que nosotros podemos comprender, de lo que nosotros podemos asimilar, pero que puede actuar y hacer maravillas también a través de nosotros. Por causa de nuestra unión con el Espíritu Santo, participamos de la naturaleza incomprensible de Dios.
dice San Cirilo. Lo voy a repetir. Por causa de nuestra unión con el Espíritu Santo, participamos de la naturaleza incomprensible de Dios. Decía por ahí el subtítulo de un libro que me encanta, un libro que se llama Ascesis Meditada, decía: Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. No es que nos vamos a hacer dioses u otros dioses, es que vamos a entender esto, la naturaleza incomprensible de Dios, de la cual vamos a ser partícipes por esa unión, por ese recibimiento inmerecido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, podemos decir, nos ayuda a divinizar nuestra alma. Pero vamos a ir a un último corte, queridos hermanos, y en un momento vamos a ver estos dones del Espíritu Santo para terminar este programa. En un momento continuamos. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. Neuma es como se le llama al Espíritu Santo, y neumatología es tratar temas en relación con el Espíritu Santo. Pero bueno, fíjense que cuando nosotros tenemos un dolor, cuando nosotros sentimos que estamos enfermos, cuando nosotros no nos sentimos bien, acudimos al médico y vamos a ver qué nos va a recetar, vamos a ver qué nos va a dar, qué debemos de tomar para sentirnos mejor. Espiritualmente, pocas veces acudimos a el médico celeste que cuida tanto de nosotros y le prestamos poca atención muchas veces a nuestra vida. Y lo que es peor, a veces podemos hasta rechazar la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Por nuestra vida, por el pecado, por lo que sea. Pero debemos entender que tenemos que estar bien en nuestra vida espiritual para que el Espíritu Santo actúe, nos ayude y podamos ser fortalecidos con estos dones del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo llamó al Espíritu Santo el Consolador, el que consuela. Lo llamó el abogado, el que aboga, el que intercede, el que ayuda. Y la potencia del Espíritu Santo es infinita, su sabiduría es grandísima, sus dones son maravillosos y tan necesarios para nuestra salvación, para nuestra santificación. Y es aquí donde quiero en este corte aprovechar para ver así muy brevemente cada uno de los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don que conocemos es el don de la sabiduría. Este don, vamos a decirlo así, nos hace saborear a Dios, la vida íntima de la Santísima Trinidad. Nos va a regalar este don de la sabiduría virtudes que nos van a ayudar a entender mejor, como la virtud de la prudencia. Nos va a ayudar a elegir mejor los mejores medios para llegar a la felicidad. Siempre lo digo, lo único que Dios quiere es que nosotros seamos y vivamos felices en medio de este valle de lágrimas, en medio de la enfermedad, pero siempre con esa felicidad de que Él está con nosotros. Entonces, el don de la sabiduría nos va a ayudar, nos va a hacer contemplar, entender la propia felicidad. Había un santo que se llama Francisco de Fátima, que rezaba a la Santísima Trinidad y entraba en una contemplación que lo hacía olvidarse de lo que estaba pasando en el mundo. Él estaba saboreando, pues estaba regocijando, estaba extasiado en Dios a través del Espíritu Santo. Él se olvidaba de lo que pasaba en el mundo. Nada había más importante que Dios, su relación con Dios, Dios con Él. Y no solamente él, San Bruno también. San Bruno se ponía en un nivel de oración, recibiendo este don de sabiduría, de entender, saborear de Dios, y decía puras cosas bonitas, dulces. Es lo que le motivaba al Espíritu Santo a repetir, porque era lo que estaba aconteciendo en su vida. San Ignacio de Loyola también, y muchos otros. San Ignacio de Loyola duraba días extasiado, días en oración. Entonces recibían estos dones que los llevaban muchas veces a escribir o a predicar lo que Dios quería que dijeran o predicaran.
este don de la sabiduría, que es muy parecido en el nombre y en algunas cuestiones al don del entendimiento, ¿verdad? El don del entendimiento nos hace penetrar en los misterios de Dios, es entender, obviamente, y redundando en esta palabra, entender los misterios de Dios, aunque superen la capacidad de nuestra inteligencia. Dios es un misterio. Un misterio en la iglesia quiere decir algo que nuestra capacidad humana no alcanza a comprender. Esto es, pero a través del Espíritu Santo se recibe el don del entendimiento para poder comprender, para poder entender, comprender. Los grandes doctores de la iglesia que hemos escuchado de ellos, un Santo Tomás, por ejemplo, un San Agustín, doctor de la iglesia, que han escrito infinidad de obras que son complejas y que no cualquiera entiende, es por esto. ¿Cómo llegaron ellos a comprender cómo era Dios y a desarrollarlo a través de la escritura y del pensamiento a la escritura, plasmarlo y dejarlo para nosotros? ¿Cómo pudieron hacerlo? Porque recibieron este don del entendimiento. Y lo poseían no así nada más, se lo poseían en un grado muy elevado. Cada cristiano lo puede recibir, ¿por qué no? Grandes luces podemos recibir sobre estos misterios de la cruz. Podemos entender esto cuando estamos en oración, que decimos cómo es posible, de la Santa Eucaristía, inclusive sobre la situación actual de la iglesia, podemos entender, podemos asimilar, podemos comprender más por esto, por el don del entendimiento. El don de la ciencia, otro don, nos hace ver las cosas como Dios las ve, como Dios las dirige. San Francisco de Asís comprendía que somos criaturas pobres, ¿verdad? Entre las demás criaturas de Dios, él las llamaba, por eso decía, hermano sol, hermana luna, hermana agua, hermano fuego, y todos decían, este está bien loco, ¿no? Pero realmente es que comprendía, porque tenía este don de ciencia, de poder ver las cosas como Dios las ve. Imagínense cómo Dios ve el agua, como su creación, el agua que da vida, que regenera y que también destruye, ¿no? Ahí está el diluvio. ¿Cómo ve Dios el sol? El sol, este astro luminoso, que sin él no hay vida, que sin él no habría muchísimas cosas. ¿Cómo Dios los ve? Como parte de su creación, y yo creo que Dios ama esta creación. Y San Francisco de Asís empieza a tener este don que lo hace comprender y ver las cosas como Dios las ve, como Dios las ha planeado. Por eso él llegó a decir, hermana agua, hermano sol, hermano fuego, y todas estas locuras para muchos, pero que no es otra cosa sino el don de la ciencia. El don de consejo, este es muy, muy interesante. El don de consejo es como una prudencia superior. Otro ejemplo de santos, por ejemplo, San Juan Bosco tenía el don de consejo, ese don que lo llevaba a cuidar y a dirigir a estos jóvenes que él atendía en su proceso de camino a la santidad. Y este don de consejo es un don que nosotros los papás debemos de pedir. Si somos formadores, si somos maestros, pero sobre todo si somos papás, debemos de pedir el don de consejo para saber cómo hablar a nuestros hijos cuando ellos tienen una necesidad. Los hijos van creciendo, se van desarrollando, crecen con dudas, con incertidumbres, con sueños, con aspiraciones, pero les falta todavía tener en sus vidas esto que da la vida y esto que da la experiencia, el don de consejo. Los educadores, les decía, los sacerdotes, por supuesto, lo deben de tener, los pastores de almas, este don de consejo. Aquella persona que va y se confiesa, no solamente ir a confesar sus pecados, sino que va a recibir también este consejo, esta opinión que los va a ayudar a mejorar en sus vidas, que los va a ayudar a reflexionar, que los va a ayudar a ver cosas que no ven. Ahí está entonces el don de consejo. El don de fortaleza lo podemos ver en la historia de la iglesia, suscitándose en los mártires, en la vida de los mártires. También en los momentos difíciles de prueba, donde los católicos han tenido que defender la fe. Esta fortaleza es necesaria para seguir siendo constantes, para seguir siendo inquebrantables, para seguir viviendo
en el camino de la fe, de la caridad, con estas virtudes que hoy en día podemos verlas muy relativizadas. Desgraciadamente, las universidades empezaron en la Iglesia Católica, por si usted no sabía. Empiezan los estudios superiores en la Iglesia Católica, pero llega entonces un punto a reflexionar, a meditar tanto, llega una inteligencia muy humana a no ayudarnos, ¿verdad? Entonces todo lo relativizamos y perdemos a veces muchísimas cosas. Pero Jesucristo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Está el otro don, el don de la piedad. Este don de la piedad nos hace considerar, nos hace ver, conocer a Dios como nuestro Padre y a darnos una total confianza en su providencia, a tener piedad, a ser piadosos, a ayudar, a tener esta confianza, les decía, en la providencia, para poder tener en nosotros lo necesario, pero también para poder compartir. La piedad, ¿verdad? La piedad que es muy necesaria, a veces actuamos muy humanamente. Y por último, ojalá que me alcance el tiempo para hablar del don de temor de Dios. El don de temor de Dios es el temor de ofenderlo y de entristecerlo por el pecado, y así lo debemos de entender. Como decía Santo Domingo Sabio, ¿verdad? Aquel jovencito, antes morir que pecar, lo entendió. Pero muchos de nosotros el temor de Dios lo vemos como un temor a Dios. No, este no es un don, este es un miedo. Temor a Dios. Temor de Dios es el temor de ofenderlo, de agraviarlo con una conducta inapropiada. Este es el verdadero temor de Dios. Queridos hermanos, nos hace falta tiempo para desarrollar más estos dones de una manera muy general. Ahí quedaron plasmados, ojalá que les haya servido. Les agradezco mucho que se hayan quedado con nosotros hasta este momento, hasta el final del programa. Siga con nosotros en sintonía aquí en Koinonia Radio. La próxima semana estará aquí con ustedes el Padre Jeff, para que no lo extrañen. Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente ocasión. El programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad, por hoy termina. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes por esta estación. El ser hecho de barro se transforma en un ser viviente cuando el Creador sopla sobre su nariz aliento de vida. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima emisión. No hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, porque solo hay un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo.